Ella se paró bajo la lluvia con 3 niños pequeños aferrados a sus piernas, mientras sus suegros arrojaban lo último de sus pertenencias a la acera mojada. Sara Martínez observaba a su suegra, Margaret, lanzar una bolsa de basura llena de la ropa de sus hijos al creciente montón sobre el concreto. La niña de 6 años, Emma, enterró su rostro en el abrigo desgastado de Sara, su pequeño cuerpo temblando de frío y miedo. El niño de 4 años, Lucas, sostenía la mano de su hermana gemela Sofía con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Deberías haber pensado en tus hijos antes de atreverte a responderme», escupió Margaret. Su cabello gris perfectamente peinado de alguna manera intacto por la lluvia de noviembre. 23 años que he puesto un techo sobre tu cabeza ingrata. Y así es como me pagas. La garganta de Sara ardía con palabras que no podía decir. No con sus hijos mirando. No cuando necesitaba mantenerse fuerte por ellos. La lluvia empapaba su chaqueta delgada, la que Margaret le había concedido de mala gana de la pila de donaciones 3 inviernos atrás. Todo lo demás que poseía ahora estaba esparcido por la acera como basura. Álbumes de fotos, los dibujos de los niños, la adorada colección de dinosaurios de juguete de Lucas. Todo ahogándose en el agua sucia de los charcos. «Por favor», susurró Sara, su voz apenas audible sobre la lluvia. «Al menos déjame tomar sus uniformes escolares. Tienen clases mañana». El esposo de Margaret, Robert, apareció en la puerta de la casa colonial de 2 pisos. La misma casa donde Sara había pasado los últimos 5 años fregando pisos, cocinando comidas y criando a sus hijos en una habitación de almacenamiento convertida en sótano. Su rostro era de piedra, sus brazos cruzados sobre su caro suéter. «¡Escuela!», se rió. Un sonido cruel que hizo que Emma gimoteara. «¿Crees que irán a la Academia Preston sin que nosotros paguemos la matrícula? Eres aún más estúpida de lo que nuestro hijo dijo que eras». La mención de Daniel envió una punzada familiar de dolor a través del pecho de Sara. Su esposo se había ido por 5 años ahora, muerto en un accidente de construcción que la dejó con 3 bebés y ningún lugar a donde ir. Sus padres la habían acogido, pero su caridad venía con un precio que se volvía más alto cada día. «Mami», Sofía tiró de su manga, su voz pequeña y confundida. «¿Por qué la abuela está tirando mi muñeca?» Sara se arrodilló bajo la lluvia, atrayendo a los 3 niños cerca. Su ropa ya estaba empapada. La tos de Emma, la que había persistido por semanas porque Margaret dijo que las visitas al doctor eran demasiado caras, retumbaba en su pequeño pecho. «Vamos a una aventura», susurró Sara, forzando su voz a mantenerse estable. «¿Recuerdan cómo hablamos de ser valientes como los héroes en sus libros de cuentos?» Lucas asintió solemnemente, sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre, abiertos con una confianza que no merecía. ¿Cómo podía decirles que su aventura era la indigencia? Que su madre finalmente había roto después de años de ser tratada como una sirvienta por contrato y se atrevió a pedir un solo día libre para llevar a Emma a una clínica gratuita. La pelea había comenzado esa mañana en la cocina. Sara se había levantado desde las 4:30, preparando el desayuno para Robert y Margaret. Huevos pasados por agua, no un segundo sobrecocidos, tostadas de trigo con exactamente una cucharada de mermelada importada, café a exactamente 175 de garcias. Ya había empacado los almuerzos de los niños, cuidadosa de usar solo los ingredientes baratos que Margaret les asignaba, mientras el estante del refrigerador de la pareja mayor permanecía surtido de delicias. «Señora Morrison», había dicho Sara usando la dirección formal que Margaret insistía a pesar de ser familia. «La tos de Emma está empeorando. La clínica gratuita en Riverside tiene horas de atención sin cita hoy. Esperando». Margaret había dejado su taza de china con precisión deliberada. «Estabas esperando saltarte tus deberes. Los baños no se limpian solos, Sara. Ni la ropa se dobla sola ni la plata se pule sola para la cena de esta noche. Podría llevarla después. Después de que sirvas la cena a 12 invitados. Después de eso, limpias. Sería medianoche». «¿En serio, Sara?».
A veces me pregunto si te importa esta familia en absoluto. Fue entonces cuando algo dentro de Sara se rompió. 5 años de palabras tragadas. 5 años de ser agradecida por una habitación mohosa en el sótano. 5 años de ver a sus hijos comer sobras mientras sus abuelos cenaban costillas prime. 5 años de serle dicho que era afortunada, que sin ellos estaría en la calle, que debería agradecer a Dios todos los días por su caridad cristiana. Son sus nietos, había dicho Sara, su voz temblando. Los hijos de Daniel. ¿Eso no significa nada para usted? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Margaret se había vuelto al tono particular de púrpura que significaba que Sara había cruzado una línea imperdonable. Daniel, había dicho Margaret lentamente. Era nuestro hijo exitoso y prometedor que tiró su vida por la borda, casándose con una don nadie del lado equivocado de la ciudad. Una chica que ni siquiera le dio hijos para continuar el nombre Morrison apropiadamente. Y ahora te atreves a invocar su memoria mientras evades las mismas responsabilidades que tan generosamente te permitimos mantener. Permitirme. Las manos de Sara se habían apretado alrededor del trapo de cocina. Trabajo 16 horas al día. No he tenido un día libre en 2 años. Duermo en una habitación con tuberías expuestas y moho negro mientras ustedes tienen 4 dormitorios vacíos arriba. Mis hijos comen sándwiches de mantequilla de maní para la cena mientras ustedes tiran comida de sus fiestas. No soy su empleada, soy su nuera. La bofetada había venido rápido. La mano manicureada de Margaret conectando con la mejilla de Sara con suficiente fuerza para girar su cabeza hacia un lado. La cocina había girado, y por un momento Sara probó sangre, donde sus dientes cortaron su labio. Tú, había siseado Margaret. No eres nada. Sin nosotros, eres solo otro caso de bienestar con demasiadas bocas que alimentar. Y si alguna vez me hablas de esa manera de nuevo, descubrirás exactamente cuán generosos hemos sido. Pero Sara no podía parar. 5 años de silencio habían acumulado demasiada presión. Daniel se avergonzaría de cómo tratas a sus hijos, a sus hijas que pretenden no existir, a su hijo al que ni siquiera miras porque te recuerda a él. Eso había sido 6 horas atrás. 6 horas antes de que Robert regresara temprano del club de campo. 6 horas antes de que la arrastraran del sótano mientras los niños estaban en la escuela, arrojando todo lo que poseían en bolsas de basura. 6 horas antes de que recogieran a los niños de la Academia Preston y les dijeran que su madre era una sanguijuela ingrata que no merecía su bondad. Ahora Sara estaba bajo la lluvia, el mundo entero de sus hijos destruido, porque finalmente había encontrado el coraje para decir la verdad. «Sal de nuestra propiedad», dijo Robert desde la puerta. «Si te veo aquí en 5 minutos, llamo a la policía. Y no pienses en volver. Ya llamamos a la escuela para remover a los niños de la inscripción. Después de todo, no podemos tenerlos mezclándose con sus pares apropiados cuando viven como vagabundos. Sus cosas». Sara suplicó. «Por favor, solo déjame». Margaret emergió de nuevo, esta vez cargando un álbum de fotos. El corazón de Sara dio un vuelco. Era el único álbum que había logrado salvar del apartamento que compartió con Daniel. Las únicas fotos de él con los bebés antes del accidente. «Oh, ¿te refieres a estos?» Margaret abrió el álbum y lentamente, metódicamente, comenzó a arrancar páginas. «Basura, justo como todo lo demás de tu patética vida». «No». Emma se liberó de los brazos de Sara, chapoteando a través de charcos hacia su abuela. «Ese es papi. No lastimes a papi». Margaret miró a la niña de 6 años con tal frialdad que Emma se detuvo en seco. «Tu papi está muerto porque fue lo suficientemente tonto como para trabajar en un trabajo peligroso para mantener a tu madre inútil. Recuérdalo». Sara levantó a Emma antes de que pudiera procesar la crueldad de esas palabras, sosteniéndola fuerte mientras la niña sollozaba. Lucas y Sofía se presionaron contra sus piernas y podía sentirlos temblando a través de su ropa empapada.
5 minutos, repitió Robert. Comenzando ahora. Sarah miró el montón de sus pertenencias esparcidas en la lluvia. 5 años comprimidos en bolsas de basura. Agarró lo que pudo. Unos cambios de ropa, la manta sin la que Sofía no podía dormir. El inhalador de Lucas del bolsillo lateral de una bolsa. Sus manos temblaban mientras empujaba los ítems en una sola bolsa de basura que no estaba completamente empapada. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucas, su voz estable de esa manera que le rompía el corazón. Su hijo de 4 años tratando de ser el hombre de la familia. «Al auto, bebé», dijo ella, cargando la bolsa sobre su hombro y tomando la mano de Sofía. «Vamos al auto primero». El viejo Honda Civic estaba en la acera. Su pintura azul una vez vibrante descolorida a un gris opaco. Daniel lo había comprado usado. Solo un mes antes del accidente. Orgulloso de que había ahorrado lo suficiente para un auto familiar. Ahora era todo lo que les quedaba. Sarah abrochó a los niños en sus asientos de auto. Al menos Margaret no había pensado en arrojar esos. Y se subió al asiento del conductor. Sus manos temblaban mientras giraba la llave. El motor tosió, escupió. Luego finalmente encendió. El medidor de combustible marcaba justo bajo un cuarto de tanque. 15 en su billetera. 3 niños hambrientos. Sin hogar. Condujo 2 cuadras antes de estacionar en un estacionamiento vacío de iglesia. Su visión demasiado borrosa por lágrimas para ir más lejos. Los niños estaban callados atrás. Ese terrible silencio que significaba que tenían miedo de empeorar las cosas. «Mami». La voz de Emma era diminuta. «¿Vamos a vivir en el auto ahora?». Sarah apretó el volante hasta que sus nudillos dolieron. ¿Cómo le dices a una niña de 6 años que sí? Este Honda oxidado con la calefacción rota y ventanas que no cerraban del todo era ahora su hogar. ¿Cómo explicas que a veces amar a alguien no es suficiente para que te amen de vuelta? Que la sangre no siempre significa familia. «Solo por un ratito», susurró. «Solo hasta que mami resuelva las cosas». Pero no tenía idea de cómo resolver esto. Sin familia propia. Sus padres habían muerto cuando ella estaba en la universidad. Sin amigos cercanos. Margaret se había asegurado de eso, insistiendo en que Sarah estaba demasiado ocupada con deberes del hogar para mantener amistades. Sin historial laboral por los últimos 5 años, excepto trabajo no pagado en esa casa. Sin referencias que no llevaran de vuelta a las personas que acababa de echarlas como basura. La lluvia golpeaba más fuerte en el techo del auto. Sofía comenzó a llorar, un sonido suave de hipo que desencadenó a su gemelo. Pronto los 3 niños estaban llorando, y Sarah solo podía jalarlos torpemente sobre los asientos, tratando de sostenerlos a todos a la vez en el espacio reducido. «Tengo miedo», susurró Emma en su cuello. «Lo sé, bebé. Lo sé». Sarah besó la cima de su cabeza, probando agua de lluvia y champú de niños. El barato que Margaret compraba a granel. «Pero nos tenemos unos a otros, ¿verdad? Y mientras nos tengamos, vamos a estar bien». Era una mentira. Sabía que era una mentira. Tenían medio tanque de gasolina, 15 CT y ningún lugar a donde ir. La tos de Emma empeoraba hora a hora. La temperatura bajaba y la calefacción del auto se había detenido el invierno pasado. No podían dormir en el auto. Alguien llamaría a la policía y luego servicios infantiles. Y entonces no podía pensar en eso. El teléfono de Sarah vibró. Por un momento, la esperanza surgió. Tal vez Margaret había reconsiderado. Tal vez el texto era de un número desconocido, pero reconoció el estilo de escritura de Robert inmediatamente. «Las cerraduras han sido cambiadas. No te molestes en volver. Cualquier intento de contactarnos será considerado acoso. Tomaste tu decisión». Borró el mensaje con dedos temblorosos. «Mami, tengo hambre», dijo Lucas en voz baja.
Había comido desayuno a las 7:00 esa mañana. Eran las 4:00 ahora. Sus loncheras probablemente seguían en la oficina de la escuela, abandonadas cuando Margaret los recogió con furia de labios apretados. «Lo sé, cariño». Sarah hizo cálculos rápidos. 15 de 4 personas. ¿Cuánto tiempo podía estirar eso? ¿Un día? 2. Tendremos cena pronto. Bien. Encendió el auto de nuevo, conduciendo sin rumbo mientras los niños dormitaban inquietos atrás. Los refugios que conocía estarían llenos para ahora. Los que no estaban llenos no aceptaban niños. Lo había aprendido durante sus días de voluntaria, cuando Daniel estaba vivo y pasaban Thanksgivings sirviendo sopa a los menos afortunados. Cuán ingenua había sido entonces, pensando que la desgracia era algo que le pasaba a otra gente. El medidor de gasolina bajaba más. Sarah estacionó en un estacionamiento de McDonald's, contando cambio del portavasos. 8:37. Podía conseguir algo para los niños del menú de $1. Tendrían que compartir, pero llenaría sus estómagos por esta noche. Adentro, sostuvo a Sofía en su cadera mientras Emma y Lucas se presionaban cerca de sus lados. Otras familias comían sus Happy Meals y charlaban sobre días escolares. Familias normales con hogares a los que regresar. Sarah ordenó cuidadosamente. 2 hamburguesas para dividir en 4. Una pequeña orden de papas para compartir, vasos de agua que llenaría con agua del grifo. Serán 5,43, dijo el cajero adolescente, luciendo aburrido. Sarah entregó los billetes arrugados, tratando de no pensar en cuán poco quedaba. Los niños comieron lentamente, saboreando cada bocado de una manera que le dolía el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que habían estado realmente llenos? Incluso en la casa Morrison, sus porciones habían sido controladas cuidadosamente. Sobras de la mesa principal, si tenían suerte. Una mujer anciana en la mesa de al lado los observaba con ojos suaves. Captó la mirada de Sarah y sonrió gentilmente antes de dejar discretamente un billete de 20 pesos en su mesa al irse. La visión de Sarah se nubló de nuevo. Quería correr tras la mujer para devolverlo y mantener algún jirón de orgullo, pero el orgullo no alimentaría a sus bebés. «Gracias», susurró al aire vacío donde la mujer había estado. De vuelta en el auto, la noche caía. La lluvia se había detenido, pero la temperatura continuaba bajando. Sarah condujo a un estacionamiento de Walmart donde había oído que permitían estacionamiento nocturno. Los niños se acurrucaron juntos en el asiento trasero bajo la manta delgada que había logrado salvar, su aliento empañando en el aire frío. «Cuéntanos un cuento, mami», pidió Emma, su tos puntuando las palabras. «Sobre cuando papi estaba aquí». La garganta de Sarah se cerró. ¿Cómo podía contarles cuentos sobre un padre que apenas recordaban? ¿Cómo explicar que los abuelos que acababan de descartarlos una vez rebotaron a estos mismos niños en sus rodillas cuando Daniel estaba vivo para amortiguar su frialdad? «Tu papi», comenzó suavemente, «los amaba más que a todas las estrellas en el cielo. Solía decir que Emma era su sol, Lucas su pequeño guerrero, y Sofía su princesa». «¿Qué eras tú, Sofía?», preguntó somnolienta. «Yo era su mundo entero», susurró Sarah, recordando las palabras exactas de Daniel. «Y él era el mío». Habló hasta que su respiración se profundizó en sueño, contándoles sobre el padre que trabajó turnos dobles para comprar la primera bicicleta de Emma, que pintó el cuarto de bebé él mismo cuando nacieron los gemelos, amarillo suave porque querían ser sorprendidos, que murió en un martes ordinario, cayendo de un andamio porque la compañía de construcción cortó esquinas en equipo de seguridad. La compensación por su muerte se fue directamente a pagar facturas médicas por el nacimiento prematuro de los gemelos. No había quedado nada cuando los Morrisons ofrecieron acogerlos. Sarah había pensado que era el duelo lo que motivaba su oferta. Ahora lo sabía mejor. Había sido culpa y la necesidad de controlar el legado de su hijo, de borrar las partes de él que nunca aceptaron. Sarah revisó su teléfono.
9:30. El estacionamiento se llenaba de otros autos, otras vidas en transición. Reconocía la mirada en algunos rostros de los conductores, ese agotamiento hueco de gente con ningún otro lugar a donde ir, una comunidad oculta de los desplazados, invisible para los compradores que regresarían mañana. La batería de su teléfono estaba al 12%. La apagó para conservar energía. Mañana la necesitaría para buscar servicios, para tratar de encontrar ayuda. Esta noche no había nada que hacer más que sobrevivir hasta la mañana. Se subió al asiento trasero, encajándose alrededor de los asientos de auto para jalar a sus hijos cerca. Se movieron pero no despertaron, instintivamente acurrucándose en su calor. La tos de Emma se había calmado a un silbido. Sara presionó sus labios en cada pequeña frente, chequeando por fiebre. Fría por ahora. Las ventanas se empañaron con su aliento combinado. Sara usó su manga para limpiar un pequeño parche, mirando al exterior a la noche. En algún lugar en esta ciudad, los Morrisons estaban hospedando su cena. Margaret se quejaría de la inconveniencia de tener que contratar ayuda temporal. Robert le contaría a sus amigos de golf cómo finalmente resolvieron su problema de caridad. ¿Pensaban en los niños en absoluto? ¿Recordaba Margaret la risa de Emma cuando la ayudó con un rompecabezas la última Navidad? ¿Recordaba Robert a Lucas mostrándole cuidadosamente sus dibujos, desesperado por aprobación que nunca vino? ¿Les importaba a alguno que Sofía aún preguntara por qué la abuela no la amaba? La mandíbula de Sara se tensó. No, no pensaban en nada de eso. Para ellos, Sara y sus hijos eran solo recordatorios de la traición de Daniel, su elección de casarse por debajo de sus expectativas, de trabajar con las manos en lugar de sentarse detrás de un escritorio, de amar a alguien que consideraban indigno. La linterna de un guardia de seguridad barrió su auto. Sara contuvo la respiración, pero él siguió adelante. Mañana tendrían que encontrar algún otro lugar. Mañana tendría que averiguar cómo acceder a servicios sin una dirección. Mañana tendría que mantener a sus hijos alimentados, calientes, seguros, todo mientras mantenía la ficción de que esto era una aventura. Pero esta noche, en este auto frío en un estacionamiento de Walmart, Sara Martínez sostuvo a sus 3 hijos y hizo una promesa feroz en la oscuridad. Sobrevivirían esto. Encontraría una manera. Y algún día, de alguna manera, les daría la vida que su padre había soñado. Una vida donde fueran atesorados, no tolerados, amados, no usados como palanca. La lluvia comenzó de nuevo, gentil ahora, golpeando en el techo como una nana. Sara cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar. Mañana vendría pronto, trayendo nuevos desafíos que no podía imaginar aún. Pero por ahora, en este momento, sus hijos estaban seguros en sus brazos, y a veces eso tenía que ser suficiente. Habían pasado 3 semanas desde esa primera noche en el estacionamiento de Walmart. 3 semanas de Sara Martínez aprendiendo la geografía invisible de la pobreza, qué iglesias servían desayuno gratis los martes, qué bibliotecas te dejaban quedarte todo el día sin hacer preguntas, qué baños de estaciones de gasolina eran lo suficientemente limpios para darles a sus hijos baños con esponja. 3 semanas de ver sus ahorros menguar de 15 a nada, sobreviviendo con la bondad de bancos de comida y el milagro ocasional de extraños que presionaban billetes arrugados en su palma. El Honda se había convertido en su universo. Los dibujos de Emma cubrían las ventanas, crayones con mariposas y casas arcoíris que le rompían el corazón con su optimismo. Lucas había organizado sus pocas posesiones con precisión militar, cada ítem en su lugar designado. Sofía cantaba constantemente, pequeñas canciones inventadas sobre princesas que vivían en castillos hechos de autos. Estacionaban detrás de una lavandería de 24 horas esta mañana de martes, el motor encendido para calor, mientras Sara racionaba el último cuarto de tanque de gasolina. Estaba dividiendo una sola banana en 4 cuando el golpe vino en la ventana. Su corazón saltó. Policía, servicios infantiles. Se había vuelto experta en detectar problemas, en moverse antes de que las preguntas se hicieran.
Pero el hombre de pie fuera de la ventana del conductor no lucía oficial. Llevaba un traje caro a pesar de la hora temprana, cargaba un maletín de cuero y tenía el tipo de cabello plateado que sugería salas de juntas corporativas en lugar de patrullas. Sara abrió la ventana una pulgada. «¿Sí, señora Sara Martínez?» Su voz era culta. Acento británico sutil pero presente. Anteriormente Sarah Hampton. El uso de su apellido de soltera le apretó el estómago. Nadie la había llamado así en años. ¿Quién pregunta? Mi nombre es James Worthington. Soy socio senior en Worthington, Crane y Asociados, abogados de bienes internacionales. Sacó una tarjeta de presentación, sosteniéndola donde pudiera verla. He estado tratando de localizarla por los últimos 2 meses. ¿Podríamos hablar en privado? Mis hijos pueden ciertamente permanecer presentes. De hecho, esto también les concierne. Miró alrededor del lote vacío con el ceño fruncido. Aunque quizás podríamos adjurnarnos a mi oficina, o al menos a algún lugar más cálido. Noté que la pequeña parece enferma. Emma había comenzado a toser de nuevo, esa tos áspera que hacía que su cuerpo entero se sacudiera. Los instintos maternales de Sara guerreaban con su sospecha, pero los ojos del hombre mostraban preocupación genuina, y la dirección en su tarjeta de presentación estaba en el distrito financiero, el tipo de lugar que no desperdiciaría tiempo en elaborados esquemas para robar a alguien que no tenía nada. ¿De qué se trata esto?, preguntó. Su tía abuela Millicent Hampton. Creo que la conocía como tía Millie. Sara contuvo la respiración. Tía Millie. No había pensado en ella en años. La mujer excéntrica que enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de 50 cuando Sara era joven, que usaba trajes de diseñador en barbacoas familiares, que desapareció de sus vidas después de que murieran los padres de Sara. Falleció. La voz de Sara salió más pequeña de lo pretendido hace 2 meses, pacíficamente en su sueño en su casa en Suiza. La expresión de Worthington se suavizó. Dejó instrucciones muy específicas respecto a su patrimonio. Señora Martínez, realmente debo insistir en que discutamos esto en algún lugar más apropiado. Sus hijos lucen fríos. 30 minutos después, Sara se sentaba en una silla de cuero que probablemente costaba más que su auto. Observando a sus hijos jugar con la colección de rompecabezas de una secretaria en la sala de espera de la firma legal. Habían caminado a través del lobby de mármol en su ropa donada desparejada, pasando guardias de seguridad que alzaron cejas, pero no dijeron nada después de la mirada aguda de Worthington. La oficina gritaba dinero viejo. Paneles de madera, arte original, el tipo de alfombra profunda que tragaba pisadas. Sara se sentía como si la contaminara solo por existir, a pesar de los intentos de Worthington por hacerla cómoda. Té. Vertió sin esperar respuesta. La taza de china delicada en sus manos ásperas por el trabajo. Ahora bien, Millicent Hampton era, para ser franco, una mujer extraordinariamente rica. Construyó su fortuna en patentes farmacéuticas e inmobiliarias, aunque vivía bastante modestamente por elección. Sara recordaba el apartamento simple de Millie de visitas de infancia. Su ropa práctica. Nadie había sospechado riqueza. Nunca se casó, no tuvo hijos, continuó Worthington. Cuando murieron sus padres, intentó obtener la custodia de usted, pero las cortes la otorgaron a la prima de su padre en su lugar. Los Brennan, dijo Sara Flatley. Otro set de guardianes reacios, aunque habían sido lo suficientemente amables hasta que ella salió de su obligación a los 18. Sí, Millicent nunca se perdonó por fallar en proveer por usted entonces. Mantuvo pista de su vida, su matrimonio, sus hijos. Sacó una carpeta. Estaba particularmente indignada cuando se enteró de sus circunstancias actuales con los padres de su difunto esposo. Calor inundó las mejillas de Sara. ¿Cómo lo supo? Millicent tenía recursos. Empleó a un investigador privado para asegurar que estuviera bien. Los reportes de los últimos 5 años son difíciles de leer.
Las manos de Sara se apretaron en su regazo. La idea de que alguien había estado observando, documentando su humillación, la hacía sentir expuesta. Quería intervenir, dijo Worthington gentilmente. Pero nunca pidió ayuda, nunca se acercó. Sabía que rechazarías la caridad, así que esperó. ¿Esperó por qué? Por los términos de su fideicomiso. Activarse. Abrió la carpeta, revelando documentos cubiertos en lenguaje legal. Millicent estableció un fideicomiso irrevocable hace 15 años. Cuando cumpliste 18, estaba listo para transferirse a ti a su muerte, pero solo si ciertas condiciones se cumplían. La boca de Sara se secó. ¿Qué condiciones? Que estuvieras criando niños propios, que estuvieras en necesidad genuina, y que hubieras mostrado, en sus palabras, la fuerza para soportar dificultades sin perder tu compasión. Sonrió ligeramente. Los reportes del investigador confirmaron las 3 condiciones extensivamente. No entiendo. ¿Qué significa esto? Worthington sacó una sola hoja de papel y la colocó frente a ella. Sara miró el número, cierta de que lo malinterpretaba. Contó los ceros 1, 2, 3 veces. 150 millones. Las palabras salieron como un susurro. 153 millones. 400.000 para ser preciso, más varias propiedades, una colección de arte y varios otros activos. El valor total del patrimonio se acerca a 200 millones. La habitación giró. Sara agarró los brazos de su silla, cierta de que alucinaba. Falta de sueño, estrés, hambre. Podían hacer cosas a tu mente. Eso es imposible. Le aseguro que es muy real. Worthington sacó más papeles. También hay provisiones inmediatas. Un fondo de emergencia de 500.000 LA se transferirá a su cuenta hoy. El patrimonio completo aclarará la probate en 6 a 8 semanas. ¿Hoy? La voz de Sara se quebró. Dentro de la hora, si proporciona información bancaria, aunque sospecho que querrá abrir nuevas cuentas, podemos arreglar eso inmediatamente. Sara estalló en lágrimas. No lágrimas gentiles, sino sollozos profundos que sacudían el cuerpo. Ese 5 años de emoción suprimida finalmente liberada. Worthington ofreció discretamente pañuelos y esperó. Su expresión amable. «Mis hijos», logró decir. Han estado durmiendo en un auto, comiendo de bancos de comida. Ni siquiera pude comprar medicina para la tos de Emma. Eso termina hoy, dijo firmemente. Las instrucciones de Millicent eran muy claras. Tú y tus hijos no volverán a carecer de nada nunca más. A través de la puerta de vidrio, Sara podía ver a sus bebés. Lucas ayudaba a Sofía con un rompecabezas mientras Emma observaba, acurrucada en una silla, aún tosiendo. Merecían mucho más de lo que había podido darles. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué dejarme todo? Apenas nos conocíamos. Worthington sacó una carta escrita a mano en papel de carta caro. Ella dejó esto para ti. Sara reconoció la caligrafía distintiva de Millie inmediatamente. Mi querida Sara, para cuando leas esto me habré ido. Y te preguntarás por qué una pariente lejana te dejó todo. La respuesta es simple. Eres la hija que nunca tuve, la familia que elegí demasiado tarde para reclamar. Observé de lejos mientras construías una vida con Daniel, mientras dabas la bienvenida a tus hermosos hijos, mientras enfrentabas la pérdida con gracia que yo nunca podría haber manejado. Observé también cómo aquellos que deberían haberte atesorado te trataron cruelmente. Y fui demasiado cobarde para intervenir directamente. Este dinero no es caridad, no es lástima, es justicia. Es la vida que deberías haber tenido si hubieras sido lo suficientemente valiente para pelear más duro por ti cuando murieron tus padres. Es la seguridad que tus hijos merecen. Es la libertad para nunca más aceptar crueldad a cambio de refugio. Vive brillantemente, mi querida. Viaja, aprende, da a tus hijos todo,
pero mayormente dales tu tiempo y amor. Compra un hogar con espacio para risas. Nunca te disculpes por ocupar espacio en este mundo. Y si piensas en mí, recuerda que incluso estrellas distantes pueden amar la tierra abajo. Todo mi amor, tía Millie. Sarah leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Cuando finalmente levantó la vista, Worthington extendía un teléfono. Quizás quieras hacer algunas llamadas, reservar un hotel para esta noche, ordenar una comida adecuada. Tomó el teléfono con manos temblorosas, luego se detuvo. Señor Worthington, ¿cuánto tiempo ha estado buscándome? 8 semanas. Su última dirección conocida fue... Hizo una pausa delicadamente. ¿Mis suegros? Sí. Insistieron en que no tenían conocimiento de su paradero. Bastante forcefulmente, podría agregar. Un peso frío se asentó en el estómago de Sarah. 8 semanas. Los Morrisons habían sabido sobre esta herencia antes de echarla. Habían sabido y no dijeron nada. Lo sabían, susurró. La expresión de Worthington se volvió sombría. Lo sospechaba. Estaban bastante ansiosos por saber los detalles del patrimonio de Millicent. Reclamaron derechos como guardianes de sus hijos. Cuando expliqué que la herencia era solo tuya, se agitaron. El teléfono de Sarah, cargando en la esquina, de repente explotó con notificaciones. Lo había encendido por primera vez en días. 47 llamadas perdidas, 63 textos, todos de números que reconocía. Margaret, Robert, su abogado, sus amigos. Con dedos temblorosos, abrió el texto más reciente de Margaret. Sarah, ha habido un terrible malentendido. Por favor, ven a casa inmediatamente. Los niños necesitan a su familia. Otro de Robert. Hemos estado preocupados enfermos. ¿Dónde están nuestros nietos? Discutamos esto como gente civilizada. Y otro. No tienes derecho a mantenerlos alejados de nosotros. Tenemos recursos. No hagas esto difícil. Lo saben, dijo Sarah, su voz más fuerte ahora. De alguna manera se enteraron del dinero. Worthington asintió. Ciudades pequeñas hablan. Uno de mis asociados junior fue menos discreto en el bar del hotel anoche. Me temo que... La palabra viaja. El teléfono de Sarah sonó. El nombre de Margaret parpadeó en la pantalla. Por un momento consideró no contestar. Luego pensó en 5 años de silencio, 5 años de orgullo tragado y contestó. ¿Excepto Sarah? La voz de Margaret era melaza dulce. Un tono que Sarah nunca había oído dirigido a ella antes. Gracias a Dios hemos estado frenéticos. ¿Dónde estás, querida? No me llames querida. Una pausa. Entiendo que estás molesta por nuestra pequeña discrepancia, pero seguramente ves cómo sobrereaccionaste, yendo con los niños así. Estábamos a punto de llamar a la policía. Estoy con mi abogado, dijo Sarah calmadamente, discutiendo el patrimonio de mi tía abuela. El silencio se extendió tan largo que Sarah se preguntó si la llamada se había caído. ¿Tu patrimonio? La voz de Margaret se adelgazó. Sí, el que sabías cuando nos echaste, el que mantuviste en secreto mientras mis hijos dormían en un auto. Ahora, Sarah, no seamos dramáticos. Si hubiéramos sabido que tenías expectativas... ¿Expectativas? La voz de Sarah se elevó. Lucas miró desde su rompecabezas, preocupación arrugando su pequeño rostro. Se forzó a respirar. No tenía expectativas. No sabía de nada de esto hasta hace 1 hora. Pero tú sí. Un malentendido, dijo Margaret rápidamente. El abogado, ese hombre británico, no fue claro. Pensamos que buscaba a alguien más. Pero ahora que sabemos... Bueno, la familia debería mantenerse unida. Los niños necesitan estabilidad. Su hogar, su escuela, el hogar del que nos echaste, la escuela de la que personalmente los desinscribiste, todo reversible. La risa de Margaret era quebradiza. Agua bajo el puente. Ven a casa, Sarah. Lo resolveremos todo. Después de todo,
Manejar ese tipo de herencia, necesitarás guía, ayuda, apoyo familiar como el apoyo que nos diste estos últimos 5 años. Ahora estás siendo injusta. Estoy siendo injusta. Sarah se paró, paseando a la ventana 21 pisos abajo. La ciudad se extendía en la luz del sol matutino. En algún lugar abajo estaba el estacionamiento de Walmart donde habían dormido, la iglesia que les dio desayuno, la biblioteca donde sus hijos habían pasado días pretendiendo leer mientras se mantenían calientes. «Señora Morrison», dijo Sarah, usando la dirección formal una última vez. «Mis hijos comieron de basureros porque dijiste que los bancos de comida eran para gente que importaba. Mi hija ha estado enferma por 1 mes porque dijiste que los doctores eran demasiado caros para casos de caridad. Dormimos en un auto en temperaturas congelantes mientras tenían 4 dormitorios vacíos. Sarah, no he terminado. Le dijiste a mi niña de 6 años que su padre murió por mí. Le dijiste a mi hijo que no valía el nombre Morrison. Hiciste que mi hija creyera que era no amada porque tuvo la audacia de nacer hembra. Histeria no ayudará. Y ahora que sabes que tengo dinero, de repente somos familia. De repente, estás preocupada». La mano libre de Sarah se cerró en un puño. «Puedo haber estado lo suficientemente desesperada para aceptar tu crueldad cuando no tenía nada. Pero nunca, jamás someteré a mis hijos a ella de nuevo. No puedes simplemente cortarnos». La máscara de Margaret finalmente se deslizó, revelando el acero debajo. «Esos son nuestros nietos, los hijos de Daniel. Tenemos derechos». «No tienes nada». La voz de Sarah era hielo. «Y si te acercas a mis hijos de nuevo, usaré cada centavo de mi herencia para asegurarme de que nunca olvides lo que tiraste por el precio de tu orgullo». Colgó antes de que Margaret pudiera responder, su cuerpo entero temblando con adrenalina y algo que se sentía peligrosamente como poder. «Bien hecho», dijo Worthington en voz baja. Había estado revisando papeles, cortésmente pretendiendo no escuchar. «Aunque debería mencionar que pueden intentar acción legal por derechos de abuelos». «Déjalos intentarlo», sonrió. «Ese es el espíritu. Ahora, ¿obtendremos a ti y a tus hijos a algún lugar apropiado? He tomado la libertad de reservar una suite en el Four Seasons. Temporal, por supuesto, hasta que decidas arreglos más permanentes». Sarah miró a través de la puerta de vidrio a sus hijos. Estaban riendo por algo. La tos de Emma momentáneamente olvidada en alegría. No tenían idea de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. «Señor Worthington», se volvió al abogado. «Ese fondo de emergencia. ¿Puedo acceder a algo de él hoy? ¿Como ahora mismo?» «Por supuesto. ¿Cuánto necesita?» Sarah pensó en la medicina de Emma, en ropa que les quedara, en camas con sábanas limpias y comida que no se racionara. «Quiero comprarles el almuerzo a mis hijos en un restaurante real donde puedan ordenar lo que quieran». La máscara profesional de Worthington se quebró, revelando calidez genuina. «Creo que a Millicent le habría gustado eso mucho». 1 hora después, Sarah se sentaba en un restaurante por el que solo había pasado caminando, observando los ojos de sus hijos ensancharse ante menús sin precios. Aún estaban en su ropa donada. La chaqueta de Lucas demasiado pequeña. Los zapatos de Sofía sostenidos con cinta adhesiva, pero el mesero los trataba como realeza. Probablemente gracias a la palabra tranquila de Worthington. «¿Puedo realmente tener la espagueti y las tiras de pollo?», preguntó Emma, su voz hushed con asombro. «Puedes tener lo que quieras, bebé». «¿Incluso postre?» «¿Incluso postre?», mientras sus hijos debatían entre pastel de chocolate y helados de sundae. «¿Por qué no ambos?», decidió ella. El teléfono de Sarah vibró con otro texto, esta vez de Robert. «Estamos preparados para ser razonables. 60/40 split de la herencia de los niños. Más que justo considerando nuestros años de sacrificio». Lo borró sin responder. Luego, por impulso, bloqueó ambos números. 5 años de sus voces en su cabeza era suficiente. «Mami». Lucas miró desde su menú, su expresión seria.
¿Realmente vamos a estar bien ahora? Sara extendió la mano sobre la mesa para tomar su pequeña mano. Sí, bebé. Vamos a estar más que bien. No más noches en el auto. No más noches en el auto. Y Emma puede ver a un doctor, el mejor doctor, y podemos ir a la escuela de nuevo. Y nosotros cualquier escuela que quieran. Lucas consideró esto. Luego asintió solemnemente. Bien. Pero aún quiero mantener mis suministros de emergencia por si acaso. El corazón de Sara se agrietó un poco más. Su hijo de 4 años había aprendido demasiado joven que la seguridad podía desaparecer de la noche a la mañana. Tomaría tiempo deshacer ese daño, enseñarle que algunas bases no se desmoronaban. Puedes mantener lo que te haga sentir seguro, prometió. Pero Lucas, nunca volveremos a ese tipo de miedo de nuevo. Esa tarde, mientras sus hijos napaban en la suite del hotel, un espacio más grande que todo el sótano en el que vivieron por 5 años, Sara se paró en las ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Worthington le había dejado un stack de papeles, cuentas bancarias ya establecidas, tarjetas de crédito llegando por mensajero, la maquinaria de la riqueza haciendo clic en movimiento con eficiencia impresionante. Había enviado un email único a todos en el negocio de subastas de bienes raíces de la finca Morrison, donde Margaret jugaba reina abeja entre las esposas de sociedad. Solo pensé que deberían saber que Margaret y Robert Morrison arrojaron a sus 3 nietos a la calle hace 3 semanas para dormir en un auto. Sabían de mi herencia cuando lo hicieron. Disfruten sus subastas de caridad. Pobre. Tal vez. Satisfactorio. Absolutamente. Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó. Luego reconoció el código de área de la firma legal. Martínez, esta es Jennifer Crane, socia de señor Worthington. Llamo sobre las provisiones adicionales del testamento de su tía. ¿Provisiones adicionales? Sí. Me temo que acabamos de descubrir otra cláusula. Parece que su tía fue bastante exhaustiva. Estableció un fideicomiso separado específicamente para acción legal contra cualquiera que le hubiera causado daño. Lo llamó el Fondo de Justicia. 10 millones apartados exclusivamente para, y cito, destruir a aquellos que confunden bondad con debilidad. Sara se hundió en el sofá mullido, riendo hasta que vinieron lágrimas. Incluso en la muerte, la tía Millie luchaba por ella. Afuera, el sol se ponía sobre un mundo transformado. Esta mañana había estado racionando gasolina y rodajas de banana. Esta noche, sus hijos dormían en camas calientes con estómagos llenos y un futuro brillante con posibilidad. Mañana comenzaría a construir su nueva vida. Encontraría un hogar real con jardín para los experimentos de Lucas y paredes para el arte de Emma y espacio para el recital de baile de Sofía. Encontraría escuelas que nutrieran en lugar de meramente tolerar. Aprendería cómo ser rica sin perderse a sí misma. Pero esta noche simplemente se sentó en la oscuridad creciente, escuchando a sus hijos respirar fácilmente por primera vez en semanas, y susurró un gracias a una tía lejana que amó desde lejos, pero amó ferozmente. Los Morrisons pensaron que la habían roto. En cambio, la habían liberado. Y Sara Martínez, heredera de una fortuna que nunca imaginó, finalmente estaba lista para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Habían pasado 6 meses desde que Sara Martínez se enteró de su herencia. 6 meses de transformación tan completa que a veces captaba su reflejo en vitrinas y no reconocía a la mujer mirando de vuelta. No por la ropa de diseñador que la asistente de Worthington la ayudó a seleccionar, o el brillo saludable que venía de comidas regulares y descanso adecuado. Era la manera en que se llevaba ahora. Espina recta, hombros atrás, la postura de alguien que ya no se disculpaba por existir. La mansión georgiana que compró se sentaba en 12 acres justo fuera de la ciudad, lo suficientemente lejos del círculo social de los Morrisons, pero lo suficientemente cerca de buenas escuelas, 22 habitaciones, una casa de carruajes, jardines que florecían con propósito. Pero eran los toques pequeños los que importaban más. El laboratorio de ciencias de Lucas en el granero renovado,
el estudio de arte de Emma con ventanas orientadas al norte, el piso de baile de Sofía con espejos que reflejaban su alegría infinitamente. Esta mañana, Sara se paró en su oficina en casa. Aún extraño pensar esas palabras, revisando aplicaciones, 347 hasta ahora. Cada una historia de una madre en crisis. La Fundación Sara Martínez para Mujeres y Niños solo había estado operativa por 2 meses, pero la palabra se esparció rápido entre los desesperados. «Mamá». Emma apareció en la puerta, ya no la niña jadeante y frágil del auto, pero aún de corazón tierno. «Hay una señora en la puerta. Dice que te conoce». Sara miró el monitor de seguridad y se congeló. Margaret Morrison estaba en la entrada, de alguna manera más pequeña de lo que sugería la memoria. Su cabello gris perfecto mostraba raíces. Su traje de diseñador colgaba suelto en su figura. ¿Debería decirle que se vaya?, preguntó Emma, leyendo la tensión de su madre. Sara estudió el rostro de su hija. Aquí estaba la prueba para la que se había preparado. La lección que trató de enseñar a través de acciones en lugar de palabras. Que la fuerza no era la ausencia de compasión, sino la sabiduría para saber cuándo extenderla. No, bebé. Déjala entrar, pero quédate cerca de tu hermano y hermana. Emma asintió y corrió, sus pisadas ecoando a través de pasillos que nunca habían conocido crueldad. Sara tomó una respiración profunda y caminó a la puerta principal, cada paso medido y deliberado. Margaret se paró en los escalones de piedra caliza como una suplicante en un templo. Cuando vio a Sara, algo parpadeó en su rostro. Vergüenza, tal vez, o solo el reconocimiento de fortunas invertidas. «Sara». Su voz se quebró en el nombre. «Gracias por verme». «Señora Morrison». Sara mantuvo su tono neutral, profesional. La mujer que una vez le hizo usar dirección formal no merecía la intimidad de su primer nombre. «Yo...». Margaret se balanceó ligeramente. De cerca, Sara podía ver las señales. Pérdida de peso, manos temblorosas, el agotamiento particular que venía de orgullo luchando con desesperación. «Necesito hablar contigo sobre Robert». «¿Está enfermo?» «En quiebra». La palabra cayó entre ellas como una piedra. «Estamos en quiebra. La casa está en ejecución hipotecaria. Sus inversiones estaban todas ligadas a un trato de desarrollo que falló. Hemos perdido todo». Sara esperó. 5 años de servir desayuno en silencio le habían enseñado paciencia. «He venido a pedir». Margaret se detuvo, tragó, trató de nuevo de rogar por ayuda. «No por mí. Sé que no merezco, pero Robert tuvo un derrame el mes pasado. Las facturas médicas sin seguro». Su compostura finalmente se quebró. «Nos evictan la próxima semana». La ironía era tan espesa que Sara podía probarla. La misma mujer que arrojó a sus nietos a la calle, ahora se paraba rogando por refugio. Karma, como diría la tía Millie, tenía excelente puntería. «¿Dónde se quedan ahora?» «Mi auto». La risa de Margaret era amarga. «Bastante apropiado, ¿no? Aunque el mío no está pagado, así que supongo que lo tomarán también». Sara podía enviarla lejos. Dios sabía que tenía todo el derecho. Una palabra y seguridad la escoltaría fuera de la propiedad, dejándola descubrir exactamente cuán frío se ponía un auto de noche. Cómo el hambre se volvía un compañero constante. Cómo la dignidad se disolvía rápidamente cuando la supervivencia era todo lo que importaba. «Mami». Lucas apareció con timing perfecto, como si el universo quisiera recordarle lo que importaba. «La señorita Janet de la Fundación está aquí para la entrevista». Sara miró entre su hijo y la mujer rota en su puerta. En ese momento, tomó una elección que definiría no solo quién era, sino quiénes serían sus hijos. «Dile que estaré allí en 5 minutos. Y Lucas, pídele a María que prepare la habitación de huéspedes azul». Sus ojos se abrieron ligeramente, pero asintió y desapareció.
La cabeza de Margaret se alzó bruscamente. «Sara, te quedarás aquí esta noche. Mañana discutiremos términos». La voz de Sara era acero envuelto en seda. «Entiende esto, Margaret. No lo hago por ti. Lo hago porque mis hijos están mirando, y quiero que aprendan que la gracia no es debilidad, pero habrá condiciones». Margaret asintió rápidamente, lágrimas finalmente derramándose. «Lo que sea. Haré lo que sea». Trabajarás en la fundación, no como miembro de la junta o consultora, sino en el refugio, limpiando, cocinando, lo que sea necesario. Vivirás en la casa de carruajes. Es pequeña pero cómoda. No tendrás voz en las vidas de mis hijos a menos que ellos elijan invitarte. Y asistirás a terapia semanalmente para entender por qué trataste a la familia de tu hijo como sirvientes en lugar de almas. Sí. La palabra salió estrangulada. Sí a todo. Y Margaret, si alguna vez hablas con mis hijos como solías hacerlo, si los haces sentir pequeños o no deseados por siquiera un momento, te irás con nada más que la ropa en tu espalda. ¿Estamos claras? Cristal. Sara se hizo a un lado, permitiendo a Margaret entrar en un hogar construido en la misma fortuna que trató de ocultar. Mientras la mujer mayor pasaba, Sara tomó su brazo gentilmente. Robert puede venir también, cuando esté lo suficientemente bien. Mismas condiciones. El sollozo de Margaret fue respuesta suficiente. Esa noche, después de que Margaret hubiera sido alimentada y acomodada, Sara encontró a sus hijos en la sala familiar, un espacio diseñado para alegría con sofás mullidos y paredes cubiertas en su arte. Levantaron la vista cuando ella entró, rostros llenos de preguntas. «¿Por qué está la abuela aquí?», preguntó Emma directamente. A los 7, había desarrollado una fierce protectividad sobre su nueva vida. Sara se sentó entre ellos, jalando a Sofía a su regazo. «Porque a veces la gente necesita ayuda, incluso gente que no fue amable con nosotros. Pero fue mala», dijo Lucas frunciendo el ceño. «Te hizo llorar. Nos echó». «Sí, lo hizo. Y esas fueron cosas terribles. Pero aquí está lo que quiero que entiendan». Sara eligió sus palabras cuidadosamente. Aferrarse a la ira es como sostener un carbón caliente. Nos quema más a nosotros que a nadie más. La abuela está enferma con arrepentimiento ahora. Está aprendiendo lo que ya sabemos, que el dinero no es hogar, que el orgullo no es amor. Así que la perdonamos. ¿Perdonamos?, preguntó Sofía, girando un mechón de cabello alrededor de su dedo. Elegimos amabilidad. El perdón podría venir después, o podría no. Pero podemos ser amables sin olvidar. Podemos ayudar sin confiar completamente. ¿Tiene sentido? Emma asintió lentamente. Como cómo alimentamos al gato callejero, pero no lo dejamos entrar porque podría arañar. Algo como eso. Sí. Lucas estuvo quieto por un momento. Luego dijo: «Quiero mostrarle mi laboratorio de ciencias, pero solo si promete no decir que los chicos listos no pierden tiempo en experimentos». La garganta de Sara se apretó. Su hijo recordaba cada palabra cortante, pero aún tenía espacio para esperanza. «Esa es tu elección, bebé. Y si dice algo como eso, me lo dices inmediatamente». Las semanas que siguieron probaron cada lección que Sara trató de enseñar. Margaret, fiel a su palabra, trabajó en el refugio de la fundación sin queja. Sirvió comidas a mujeres que le recordaban lo que Sara había sido: desesperada, exhausta, aferrándose a niños y dignidad con desesperación igual. Limpió baños y clasificó donaciones, y lentamente, dolorosamente, comenzó a entender el peso de lo que había hecho. Robert llegó un mes después, en silla de ruedas y silencioso. El derrame le quitó el habla, pero no la comprensión. Observaba a sus nietos desde la distancia, lágrimas deslizándose por su rostro cuando Lucas finalmente se acercó con un simple juguete mecánico que había construido. «Pensé que te gustaría verlo», dijo Lucas en voz baja. «Mami dice que solías construir cosas también antes de volverte demasiado importante».
La buena mano de Robert tembló mientras aceptaba el juguete, examinándolo con ojo de ingeniero. Miró a Sarah, y ella lo vio allí. El reconocimiento de lo que el orgullo le costó, la comprensión que vino demasiado tarde. La fundación creció exponencialmente. Sarah había contratado expertos para administrarla apropiadamente, pero insistió en estar presente, en conocer cada familia que ayudaban. El refugio podía albergar 25 familias con cuidado infantil, entrenamiento laboral, ayuda legal, todo lo que ella necesitó y nunca tuvo. «No puedes salvar a todos», advirtió Worthington durante una de sus reuniones. «La necesidad es interminable». «No trato de salvar a todos», respondió Sarah, firmando cheques para la expansión de la fundación. «Trato de salvar a los que están frente a mí. La tía Millie me salvó viéndome. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ver a la gente, realmente verlos, y responder». Una noche, Sarah revisaba aplicaciones cuando Emma tocó la puerta de su oficina. «Mamá, hay algo mal con la abuela». Sarah encontró a Margaret en la cocina del refugio, sollozando sobre un stack de formularios de ingreso. Levantó la vista cuando Sarah entró, máscara de pestañas corriendo por su rostro. Aún usaba maquillaje todos los días, viejos hábitos muriendo duro. «Esta». Levantó un formulario con manos temblorosas. Madre soltera, 3 niños viviendo en su auto. La dirección que listó para residentes previos. Margaret apenas podía sacar las palabras. «Es mi casa. Es la señora de la limpieza que despedí por llevarse comida sobrante. La acusé de robar y la hice arrestar. Perdió su apartamento por el registro de arresto. Sus niños». Sarah se sentó junto a la mujer que una vez se alzó sobre ella. «¿Sus niños? ¿Qué? Margaret, ¿están durmiendo en un auto por mí? Porque no podía soportar el pensamiento de la ayuda comiendo mi basura». El sollozo que salió de su garganta fue primal. ¿Cuántos otros? ¿Cuántas familias destruí sin siquiera conocer sus nombres? Sarah podía ofrecer placebos, minimizar el daño. En cambio, habló verdad. «No lo sé, pero no puedes cambiar lo que hiciste. Solo puedes cambiar lo que haces después. Quiero patrocinar a su familia personalmente, pagar por su vivienda, educación, lo que necesiten anónimamente. No debería tener que verme para perdonarme. Solo necesito arreglar esto». Sarah estudió a la mujer que pasó 5 años rompiéndola. La ropa de diseñador se había ido, reemplazada por atuendo práctico del refugio. El cabello perfecto mostraba gris por todas partes. Las manos que una vez la abofetearon ahora servían comidas a los desesperados. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era un comienzo. «Lo arreglaré», dijo Sarah. «Pero Margaret, este sentimiento que tienes ahora mismo, este peso aplastante de darte cuenta de cuánto daño has causado, agárrate a él. Déjalo enseñarte. Déjalo cambiarte. Porque esa es la única redención que cualquiera de nosotros obtiene, la elección de ser mejor de lo que fuimos». A medida que el invierno se acercaba, la fundación se preparaba para su primera gran recaudación de fondos. Sarah había resistido la idea de galas y eventos de sociedad, pero su junta la convenció de que fondos sostenibles requerían jugar el juego. «Bien», concedió, «pero lo hacemos diferente. No boletos de Millpales, no listas de invitados exclusivas. Invitamos a todos, donantes, residentes del refugio, voluntarios. Mostramos a la ciudad cómo se ve realmente la comunidad». La noche del evento, el salón principal de la fundación se transformó. El arte de Emma decoraba las paredes junto a piezas creadas por niños del refugio. Lucas dio demostraciones de ciencias a multitudes deleitadas. Sofía actuó una rutina de baile con otras niñas del programa después de la escuela de la fundación. Sarah se paró cerca de la entrada, saludando invitados en un vestido negro simple cuando notó una figura familiar flotando afuera. Janet Chen, la mujer que Margaret había destruido, se paraba con sus 3 hijos. Invitación apretada en su mano,
pero miedo manteniéndola congelada. Sara caminó afuera para encontrarla. Señorita Chen, estoy tan contenta de que pudiera venir. No estábamos seguras. Los ojos de Janet se movían alrededor, buscando amenazas. Perteneces aquí, dijo Sara firmemente. Tú y tus hijos. Esta es tu comunidad también. Mientras caminaban adentro juntas, Sara captó a Margaret observando desde el otro lado de la habitación donde servía bebidas. Sus ojos se encontraron y el rostro de Margaret se arrugó. Se volvió rápidamente, pero no antes de que Sara viera la profundidad de su remordimiento. La noche progresó con el tipo de caos que viene de mezclar niños, donantes y sobrevivientes en un espacio. Era desordenado, ruidoso, imperfecto y absolutamente correcto. Cuando Sara tomó el escenario para hablar, miró a la multitud y vio su propio viaje reflejado de vuelta en una docena de rostros. Hace 6 meses, comenzó. Mis hijos y yo dormíamos en nuestro auto. Comíamos de bancos de comida. Sobrevivíamos con la bondad de extraños y la terquedad que a veces pasa por fuerza. Hoy, estamos aquí no porque seamos especiales, sino porque alguien nos vio, porque alguien creyó que importábamos. Encontró a sus hijos en la multitud, sus rostros brillantes con orgullo. Esta fundación no es sobre caridad, es sobre reconocimiento. Es sobre entender que la línea entre tener casa y sin hogar, entre seguro y desesperado, es más delgada de lo que la mayoría quiere admitir. Es sobre construir puentes en lugar de muros. Su mirada aterrizó en Margaret y Robert sentados calladamente en una mesa atrás. También es sobre redención, sobre entender que la gente puede cambiar, que la crueldad puede transformarse en compasión, que las mismas manos que empujan a otros abajo pueden aprender a levantarlos. El discurso continuó, pero el corazón de Sara ya se movía más allá de palabras a acción. Después del evento, mientras familias salían con estómagos llenos y corazones más llenos, encontró a Margaret limpiando sola. «Podrías haber dejado esto al personal», observó Sara. Margaret continuó apilando sillas. «Encuentro que pienso mejor cuando mis manos están ocupadas. Una experiencia nueva para mí». Trabajaron en silencio por un momento antes de que Margaret hablara de nuevo. «He estado viendo a la terapeuta que recomendaste. Dice que convertí mi duelo por Daniel en crueldad. Que te castigué por llevártelo, aunque todo lo que hiciste fue amarlo». Sara no dijo nada. Solo continuó limpiando. «Está equivocada, aunque», continuó Margaret. «No te castigaba por llevártelo. Te castigaba por ser digna de él cuando había pasado tanto tiempo diciéndole que él no era digno de nosotros». Las palabras colgaban en el aire entre ellas, pesadas con verdad. «Pero él lo era». La voz de Margaret se quebró. «Digno. Era lo mejor de nosotros, y no pude verlo hasta que fue demasiado tarde. Hasta que todos ustedes eran lo que me quedaba de él, y los alejé también». Sara dejó la silla que sostenía y realmente miró a la mujer frente a ella. «Margaret, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea». «¿Cómo era Daniel de niño?» El rostro de Margaret se transformó. «Oh, era Sol. Siempre construyendo cosas, siempre preguntando por qué. Traía a casa callejeros, gatos, perros. Una vez una paloma con ala rota. Su padre lo odiaba. Dijo que lo hacía hablando. Sonrió a través de lágrimas. Pero Daniel nunca paró. Tenía esta manera de ver cosas heridas y querer arreglarlas. Nunca me lo dijo». Sara dijo suavemente. Dijo que no querrías hablar de su infancia. No quería. No podía porque hablar de quién era significaba admitir lo que tratamos de hacerlo convertirse. Margaret encontró sus ojos. Lo veo, ¿sabes?, en el enfoque de Lucas, en el corazón de Emma, en la alegría de Sofía. Veo al hijo que traté de cambiar. Y estoy tan agradecida de que no me dejaras cambiarlos a ellos también. Sara sintió el último de su ira disolverse, no en perdón.
Eso tomaría más tiempo, sino en comprensión. Eran todas gente rota tratando de sanar. Todos heridos caminando, intentando hacer mejor. «Cuéntame más», dijo. «Cuéntame del Daniel que nunca conocí». Hablaron hasta el amanecer, dos mujeres unidas por pérdida, y lentamente, cuidadosamente construyendo algo nuevo de las ruinas. Un año después, Sara se paró en la instalación expandida de la fundación, observando la prisa matutina. 50 familias ahora llamaban al refugio hogar temporalmente mientras reconstruían sus vidas. El programa de entrenamiento laboral había colocado a más de 100 personas en carreras sostenibles. El programa después de la escuela para niños servía a 200 niños. Emma dirigía sesiones de terapia de arte para niños más jóvenes, su empatía natural la haciendo favorita entre los niños del refugio. Lucas tutoraba matemáticas y ciencias, pacientemente explicando conceptos a niños que se habían atrasado durante sus periodos sin hogar. Sofía enseñaba clases de baile, insistiendo en que la alegría era tan necesaria como la comida. Margaret se había convertido en la voluntaria más dedicada de la fundación, trabajando 60 horas semanales sin queja. Había vendido su joyería para patrocinar familias, vivía simplemente en la casa de carruajes y lentamente ganaba el respeto cansado de las mujeres que servía. Robert, recuperando el habla a través de terapia, leía cuentos a niños en su voz entrecortada. Su propia rotura lo haciendo gentil con la de ellos. «Sé Rita Sara». Una nueva residente se acercó hesitantemente. «Quería agradecerte por todo esto, por darnos una oportunidad». «Nos damos chances unos a otros», corrigió Sara gentilmente. «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Esa tarde, sentada en el jardín con sus hijos, Sara sacó un sobre gastado, la carta de la tía Millie, arrugada por releer. «¿Por qué sigues leyendo eso?», preguntó Emma. «Para recordar», dijo Sara. «Para recordar que el amor puede alcanzar a través de distancia y tiempo. Que lo que parece un final puede ser un comienzo. Que incluso cuando pensamos que estamos solos, alguien podría estar observando, esperando el momento correcto para cambiar todo. Como tú haces por las familias aquí», observó Lucas. «Como todos hacemos unos por otros», corrigió Sara. «Incluso la abuela y el abuelo están aprendiendo eso ahora». «Creo que papi estaría feliz», dijo Sofía de repente. «De que todos estemos juntos, incluso si es diferente que antes». Sara jaló a sus hijos cerca, respirando su calor, su posibilidad, su prueba de que el amor podía superar casi cualquier cosa. «Creo que él también lo estaría, bebé. Creo que él también lo estaría». Mientras el sol se ponía sobre la finca que se había convertido en un refugio para tantos, Sara Martínez entendió que la herencia no era realmente sobre dinero. Era sobre lo que hacías con lo que te daban. Ya sea eso millones de dólares o simplemente la chance de comenzar de nuevo. Le habían dado ambos, y con sus hijos a su lado y su comunidad alrededor, estaba construyendo algo que duraría mucho más que cualquier fortuna. Un legado de compasión, una tradición de ver a la gente. Una creencia persistente de que nadie estaba más allá de la redención, incluso los que la habían arrojado lejos, especialmente ellos. Porque al final, eso es lo que la transformación realmente significaba. No solo cambiar tu propia vida, sino crear espacio para que otros cambien la suya. La Fundación Sara Martínez para Mujeres y Niños les sobreviviría a todos. Un testamento a la verdad de que a veces, las mismas experiencias destinadas a rompernos se convierten en la base para algo irrompible. Y en algún lugar en lo que viniera después de esta vida, Millicent Hampton y Daniel Morrison sonreían.